¿Por qué se pensaba que Lenin era un agente alemán? Hay que tomar en cuenta que para el año de 1917 había una guerra entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Esto debido a la participación de ambos en la Primera Guerra Mundial. De tal manera que al gobierno alemán, que se encontraba muy desgastado, las tropas de su ejército se encontraban muy desgastadas al enfrentar a las fuerzas británicas, a las fuerzas francesas en lo que sería la guerra de las trincheras, que se desarrolló al norte de Francia, a tan solo 14 kilómetros de París. Ellos ya querían deshacerse de un frente, en este caso del frente oriental. Veían los alemanes que había mucho descontento en la población del Imperio Ruso hacia su zar. Hay que tomar en cuenta que el zar Nicolás II había perdido la guerra contra Japón en 1905. Esto, aunado al hecho de que había hambre, pobreza y en general mucho descontento en el Imperio Ruso, hizo que por primera vez estallara una revolución para tratar de hacer cambios dentro del gobierno del zar, la revolución de 1905. La revolución de 1905 provocó que existiera la Duma, que sería el parlamento, y que se limitara un poco los poderes del zar. Sin embargo, este Nicolás II terminó no haciendo mucho caso a la Duma y en muchas ocasiones ordenó encarcelar a varios de sus integrantes. Entonces nos encontramos ante esta panorama. ¿Y qué ocurrió para 1914? Bueno, para 1914 ocurrió el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando. Esto ocurrió en Sarajevo a manos de un fanático serbio o un fanático independentista. Este fanático serbio quería la independencia de dicho país, dado que Serbia tenía una gran influencia del imperio austrohúngaro, lo cual obviamente a los nacionalistas serbios pues no les agradaba. Entonces se llevó a cabo dicho asesinato. El imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, pero como Serbia se identificaba como un pueblo eslavo, esto hizo que el imperio ruso acudiera a su auxilio. ¿Pero qué pasó entonces? Entonces vino la declaración de guerra del imperio alemán, que era aliado de Austria-Hungría, hacia el imperio ruso. Y es así como nos encontramos con el imperio alemán y el imperio zarista, el imperio ruso, en una guerra que ya para 1917 había sido tan fastidiosa para Alemania como para Rusia. Entonces los alemanes tenían un plan. Pues bueno, y ellos decían, tenemos a este Lenin exiliado en Suiza, y Lenin es un líder bolchevique. Hay tanto descontento en Rusia que si lo mandamos de nuevo al imperio zarista nos puede traer cierto beneficio. ¿En qué sentido? Él puede levantar una revolución, derrocar al zar, debilitar al gobierno ruso, y eso les forzará a firmar la paz. Muy bien, ese era el plan de los alemanes. De tal forma procedieron que se llevaron a Lenin de Suiza al imperio ruso en un tren sellado. ¿Pero por qué tren sellado? Lo que pasa es que diplomáticamente, por ciertos problemas diplomáticos, Lenin no podía ingresar en territorio alemán. Así que, ¿qué tal si se sellaba el tren en el cual iba a viajar Lenin junto con su comitiva y se hacía viajar por Alemania, pero para nada se iba a viajar en tierras alemanas, y se hacía de esta forma acercarlo al mar Báltico? Una vez que estuviera en el mar Báltico, llevarlo a Escandinavia, la región escandinava, y de ahí el imperio ruso, tal como ocurrió. Entonces Lenin llegó. De por sí ya cuando Lenin llegó, la situación estaba muy mala para el zar en ese momento. Acabamos de vivir la Revolución de Febrero, en la que se adoptó un gobierno democrático liderado por Kerensky, pero este gobierno seguía siendo impopular ante los ojos del público ruso. ¿Por qué? Porque este gobierno quería seguir con la guerra y estaban hartos los rusos de la guerra. Estaban hartos de luchar, no tener comida, ser maltratados por sus oficiales, porque además se les humillaba mucho a los soldados rusos en el ejército de este país, dado que en ocasiones hasta se les abofeteaba, una práctica que llegó a ser muy repudiada por parte de los soldados de baja graduación. Y tenemos esta situación: hambre, pobreza, descontento. Entonces Lenin, aprovechando que el gobierno democrático de Kerensky era muy impopular, ahora sí, organizó la Revolución de Octubre, la cual impuso a los bolcheviques en el poder. Hay que decir una cosa curiosa, es que bolchevique significa de la mayoría, aunque realmente los bolcheviques no eran la mayoría, aunque supieron imponer. Es algo irónico, ¿no? Esos nombres que los dan para engañar al gran público. Entonces, por el momento es todo. Me despido. Hasta pronto.